Muy buenos días, queridos amigos. Uno de los grandes deseos que han tenido las personas que creen en Dios es el poder escuchar su voz, el poder verlo, el poder tocarlo, el poder tener una evidencia de su existencia. Bueno, ayer leímos uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, el capítulo 3 del primer libro de Samuel, en donde Dios le habla a este niño, al niño Samuel, y le decía: Samuel, Samuel. Y él corría con el sacerdote Elí y al final entiende que es Dios. Y hoy vamos a ver del versículo 15 en adelante, donde dice: Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció se levantó y abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, contestó Samuel. Y Elí le preguntó: ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo. Que Dios te castigue si no me lo dices. Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: que se haga la voluntad de Dios, Él es quien manda. Samuel seguía creciendo y Dios le cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo, y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Antes que a Samuel, Dios le hablaba al sacerdote Elí. Pero Dios había dejado de hablarle al sacerdote Elí. Precisamente el capítulo 3 inicia con esto diciendo: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y esa es una de las evidencias. Cuando Dios deja de comunicarse al hombre, el hombre pierde contacto con él. No es que el hombre logre conectarse con Dios, es Dios quien inicia la comunicación con el hombre. Y vemos ahora en los tiempos de Elí que Dios había dejado de hablarle a Elí, por lo que hemos hablado en días anteriores, por la desobediencia, por el pecado, por la indolencia con la que Elí había obrado respecto de sus hijos. Y sus hijos habían hecho gran mal al pueblo de Dios. Ahora Dios escoge a un niño para comunicarse con él. Y es que esta figura de profeta, de que Dios le habla o que Dios usa a una persona para hablar a los demás, es la figura precisamente del profeta. Pero, ¿qué tiene de importancia esto? Bueno, yo quiero llevarle al profeta de profetas, porque el último y el más grande profeta que hemos tenido es precisamente el Señor Jesucristo. Y déjenme leer un capítulo que en otros momentos he usado, pero que resulta muy importante para nuestros tiempos, y es lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, y dice así, lo leo para ustedes. Hace mucho tiempo los profetas dieron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos ha dado su mensaje por medio de su Hijo. Dios creó el universo por medio de su Hijo y lo hizo dueño de todas las cosas. ¿Qué tenemos aquí? Dice muy claramente el escritor de la carta a los Hebreos que Dios, a través de muchos tiempos en la vida, de la historia del hombre, nos habló a través de profetas, y lo hizo a través de visiones, a través de intervino en la vida del hombre de muchas maneras. Pero dice, hoy al final de los tiempos lo ha hecho a través del Hijo. Y ese, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice versículo 14, y aquel que es el Verbo habitó entre nosotros y fue hecho como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Dice el 1:18, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Dios. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Queridos amigos, en los tiempos del profeta Elí, del sacerdote Elí, Dios hablaba a través de Elí. Pero llegó el tiempo en que Dios dejó de hablar a través de él y Dios empieza a hablar ahora a través del profeta Samuel. Y vamos a ver en los siguientes capítulos cómo Samuel fue esa persona que siempre portó el mensaje de Dios para su pueblo, ante el rey Saúl, ante el rey David. Pero por ahora déjeme decirle esto: en nuestros tiempos la forma en que Dios nos habla es precisamente a través de su palabra escrita. Nosotros entendemos que hay diferentes formas de que Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado al hombre a través del mundo creado.
Cuando uno puede estudiar a conciencia cómo es el mundo, cómo funciona el mundo y los grandes misterios que encierra, lo único que podemos reconocer es que hay una mano creadora. Pero esa es una revelación general de Dios. Hay una revelación específica y esa revelación específica viene a través de su Hijo Jesucristo y queda plasmado el testimonio de sus discípulos que estuvieron con Él codo con codo, que pudieron verlo, tocarlo y oyeron lo que Jesús decía. Dice el Evangelio de Juan, pudimos ver como Hijo de Dios toda la gloria de Dios. Y es que el Señor Jesús mismo dijo de sí mismo, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para salvar a todos. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Queridos amigos, en los tiempos de Elí y de Samuel, Dios usó a los profetas. En nuestros tiempos, Dios usó al Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino hasta a través de mí? ¿Por qué cree que el Señor Jesús está diciendo esto que acabo de leer? Dios amó a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué hoy día el profeta, nuestro profeta, es Dios a través de la persona de Cristo Jesús? Jesucristo hablaba del final de los tiempos. Y hoy día hay personas que quieren adelantarse y quieren dar santo y fecha de lo que va a suceder. Eso ya lo dijo el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, porque el último día, el último momento, la última hora, decía Él, solo mi Padre lo sabe. Así es que, queridos amigos, un profeta de Dios es aquel que habla conforme a la palabra, conforme a la Escritura, y que puede decir, así ha dicho Jehová. Y dice la Biblia en tal porción, así como se lo menciono ahora. ¿Por qué? Porque cuando leemos, por ejemplo, la vida de Jesús en los evangelios, podemos tener muy clara la voluntad de Dios para nosotros. Yo le invito, si usted no ha leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, léalo, conozca la vida de Jesucristo, el profeta de profetas, nuestro último profeta, el más grande de los profetas, que así como Dios usó a Samuel para darle una gran noticia a Elí, ahora nos usa el Señor Jesucristo para hablarnos a nosotros y para revelarnos su santa y perfecta voluntad. Yo le invito a que juntos sigamos leyendo la Biblia, porque la Biblia va a ser la revelación escrita de Dios para nuestra bendición. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque tenemos una Biblia en nuestra mano, y así como en otro tiempo hablaste a través de los profetas, como fue el caso de Samuel ante Elí, hoy día nos has hablado a través de Jesucristo, tu único Hijo. Pero has hablado a través de Él para darnos un mensaje de salvación, de redención, para confirmarnos el gran amor que has tenido con aquellos que tú has llamado a tu familia. Yo ruego, Padre, que aquellos que están leyendo tu palabra, que les cuesta trabajo, yo ruego que les dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, gracia para que puedan conocerte a través de lo que leen en la Biblia, y que las enseñanzas del Señor Jesucristo sean tan claras que logren nuestra transformación para que seamos a la imagen de Cristo Jesús. Te rogamos, Padre Celestial, de tu bendición en este día, y te rogamos que tú nos guardes en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, pues nos vemos el día de mañana.